¿Cuántos son libres en esta noche? Vamos a saltar con júbilo. Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy. Resplandece, Dios, tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer a esta generación que hoy clama a ti. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos, Señor. Hemos venido estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos ahora por iniciar el capítulo 3, que lo vamos a hacer en 2 predicaciones. Vamos a ver lo que es el ministerio de Juan el Bautista y el próximo domingo vemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esta tarde vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer en versión Reina Valera, como texto base, Mateo 3, del 1 al 10. Y nuestra hermana Irma va a leer en la versión en inglés el mismo texto. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Inclinamos nuestro rostro y esperamos la traducción en inglés. The preaching today is Matthew 3:10. We are going to read Matthew 3:10. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. And the same John has his rein of camel's hair and a leather girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem and all of Judea and all of the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come?
Bring forth therefore fruits meet for repentance, and think not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Amén. Amadísimo Padre, te damos las gracias esta tarde Lord por tu Jesus, we palabra. thank you this afternoon for your word. Te pedimos especialmente que esta palabra eche raíz en nuestro corazón. We ask you, Father, this evening that the word make root in our hearts, Podamos dar frutos al 100% dignos de arrepentimiento. that we can bring fruit 100% Que full of esta- repentance. Que esta tarde, Señor, podamos también That this afternoon, Lord, dar buen testimonio de que somos hijos tuyos y que hemos nacido de nuevo. we can give good testimony that we are your sons and that we are born again. En el nombre de tu Hijo te lo rogamos en acción de gracias. In Amén the y name of amén. your Son, we pray. Amen, amen. Puede tomar asiento, mi You amado may hermano. be seated, brethren. Déjeme cambiar aquí de... Let me change. Hemos titulado esta tarde, El hacha está puesta. We have given the name to this message. The axe is laid. Y el propósito de este mensaje es que podamos entender que la palabra de Dios nos enseña si realmente no tenemos un verdadero arrepentimiento en nosotros. Seremos echados al fuego. No podemos continuar viviendo una vida mediocre espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente en el conocimiento de su palabra. The purpose of this message is for us to understand what is the word of God teaching us. There must be true repentance that will keep us away from the fire. Those who have not experienced a true repentance will be cast into the fire. Aprovechemos que aún es tiempo de restauración. Let's take advantage that there's still time of restoration. Juan el Bautista John the vivió Baptist exhortando al arrepentimiento, John the Baptist lived exhorting or encouraging the people of his time to a true repentance. pero no estamos hablando de un arrepentimiento del diente al labio, sino un arrepentimiento sincero. But we're not talking of just a regular repentance, no, but a sincere repentance. Y junto a ese arrepentimiento sincero, nuestra entrega a la palabra y a la voluntad de Dios. And together with that, not just a regular repentance, but surrendering ourselves to the will of God. Esto marcó la diferencia en el ministerio de Juan el Bautista. This made a difference in the ministry of John the Baptist. Se esforzó por cumplir su misión. He strived to be in the center of God's will, to meet his mission. Su entrega voluntaria al ministerio He's giving himself to the ministry, viviendo austeramente, living a life with austerity, sin lujos, plain and simple, en una constante oración y dependencia del Espíritu de Dios. dedicated to prayer and full dependence of the Holy Spirit. El ministerio de Juan el Bautista nos deja muchas enseñanzas para poderlas aplicar a nuestro diario vivir. The ministry of John the Baptist leaves us a lot of things that we can learn so we can live a better life. Pero antes de llegar a esa enseñanza o a esa aplicación a nuestra vida diaria, But before we make those teachings part of our daily life, hay ciertas cosas o ciertas características que me gustaría compartir acerca del ministerio de Juan el Bautista. I would like to share with you a couple of characteristics about John the Baptist. Primero es que Juan el Bautista tenía una relación familiar con nuestro Señor Jesucristo. The first one is that John was a relative with Jesus. Había un parentesco entre ellos. There was some type of relationship between them. El Evangelio según San Lucas en su capítulo 1 verso 36 nos enseña de que una pariente de la Virgen María
estaba embarazado, estaba encinta, esperando ya a mayor edad poder dar a luz. The Gospel of Luke, chapter 1, verse 36, tells us that there was a family of Mary, the mother of Jesus, that it was about to give birth. Algunos estudiosos deducen o llegan a la conclusión que pudo haber sido tía abuela de la Virgen María. Some of those that study the Bible say that she could have been an aunt of Mary. Así que Juan el Bautista pudo haber sido primo de nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de estos términos. So John the Baptist could have been the cousin of Jesus. Segundo, su ministerio inició poco antes del ministerio de nuestro Señor Jesús, en el año 15 del imperio de Tiberio César. His ministry began a bit before the ministry of Jesus, on the year 15 of the Roman Emperor Tiberius Caesar. El Evangelio de San Lucas sitúa una fecha probable del bautismo de nuestro Señor Jesús en el año 29 e inicios del año 30. The Gospel of Luke cites a date or a year in which the ministry of John began, back in the year 29 or the beginning of the year 30th. 3. El precursor Juan el Bautista anunció al Mesías, según nos dice el capítulo 1, verso 31 del Evangelio de San Juan. Preparó el camino para Jesús y dio testimonio del que lo envió. He was a precursor of the Messiah. John 1:31 says he was the one that prepared the way. He announced and gave testimony of who sent him. Cuando Juan el Bautista fue arrestado, esto consternó, impactó la vida de nuestro Señor Jesús. Esto lo podemos leer más adelante en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, verso 12. In Matthew 4, verse 12, we can see how the arrest of John affected the life of Jesus Christ. Número 5. Enseñó sobre moral en el trabajo, según Lucas 3, del 12 al 14. Characteristic number 5, he thought of the morals and work ethics. In Luke 3:12-14, we can see that. Y algo muy importante que muchos malinterpretan. Juan el Bautista no fue la reencarnación del profeta Elías. And another thing is that many misinterpret that John the Baptist was not the reincarnation of the prophet Elijah. Amén. Profecía de según el profeta Elías. Estamos diciendo, en Isaías está esto. Según nuestro Señor Jesucristo lo cita como Elías. No de forma literal, refiriéndose a su forma física o semejanza, sino a las características ministeriales y al cumplimiento de la misión encomendada por Dios en preparar el camino para el Salvador. Our Lord Jesus refers to John's ministry and cites prophet Isaiah, not as someone that will look in appearance, physical appearance like prophet Elijah, but similar in ministry, which will announce the coming of our Lord and Savior Jesus. Amén. Otra característica sobresaliente del ministerio de Juan el Bautista es que su ministerio y su legado fue famoso. Y de esto da prueba no solamente la palabra del Señor, la Escritura, sino que la parte secular. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, quien hace referencia en sus investigaciones históricas acerca de Juan el Bautista. Another of the characteristic is that his ministry and legacy were well known among his people of his time. The Jewish historian Flavius Josephus gives faith of that in his writings. También fue víctima de persecución y de odio. He was also persecuted and hated. El hijo de Herodes el Grande, The son of Herod the Great, Herodes Antipas, lo Herod- asesinó. Herod Antipas, killed him, murdered him. Quien por herencia había recibido gobernar las regiones de Galilea y de Perea. He inherited the throne of the regions of Judea. Eso lo podemos constatar en Mateo 14:3. We can see that in Matthew 14:3. También murió a causa del odio.
He died because of hate. Herodía, la esposa de uno de este Herodes Antipas, no era la esposa, era la concubina, o sea, era la amante, porque era esposa del hermano de él. Y esto generó odios en Herodía, quien aprovechó manipular a su hija Salomé para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Herodias hated John the Baptist. Who was Herodias? Herodias was the wife of the brother of Herod Antipas. And she manipulated her daughter Salome to accomplish her objective to kill John the Baptist. Bueno, esas serían unas características, era solo la introducción para entrar de lleno a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Nos vamos a ir ahora a la Biblia, a la palabra del Señor. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente por cuestión de enseñanza, ya usted ya conoce esta parte. That was just a couple of the characteristics of John the Baptist. I will be reading the Bible, and I will be reading the version, the New Living Translation, in order for us to understand or to have a brighter understanding of the Word. Capítulo 3, verso 1 dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. In Matthew 1, verse Matthew 3. Matthew 3, verse 1 says, in those days, John the Baptist came to Judea wilderness and began preaching his message. And his message was, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Y ese es el mismo mensaje hoy para la iglesia. And that's the same message today for the church. Arrepentirnos de los pecados porque el reino del Señor está cerca. We must repent from our sins because of the kingdom of God, it's near. Hemos caído en la mediocridad espiritual. We have fallen into spiritual mediocrity. Y no podemos darnos el lujo de continuar la vida de esa misma forma. And we cannot keep on going on that direction. La palabra nos exhorta a dar frutos dignos de arrepentimiento. The word exhorts us to give good fruits Y of repentance. en esto le voy a pedir que me ponga doble atención. And I will ask you to please put attention. Históricamente, como predicadores, como pastores, hemos cometido el error de decir que la salvación, el salvo es siempre salvo. Through history, we the preachers have made a mistake saying that just because you're saved, you're safe. Y aunque es un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros y cada uno, Although that's a gift that's given by God, es nuestra responsabilidad it is our responsibility hacer o asegurarnos que esa salvación prevalezca en nosotros hasta el fin de nuestros días. It is our responsibility Así to que yo- make sure that that salvation allows us to grow in us. Así que yo puedo utilizar un símil, una comparación de que es como que demos a alguien una semilla para que siembre. So we can use the example of giving someone a seed Y ahora en el plant. trayecto de venir de nuestra casa hasta aquí a la iglesia veníamos conversando acerca de ello. And today we were talking, heading to church, we were talking about that. La salvación es esa semilla que Dios nos pone, que Dios nos da sin merecerlo. Salvation is that seed that God gave us without deserving it. Pero es mi responsabilidad But it's my responsibility cuidar esa semilla, to take care of that seed, abonarla, to, enterrarla y podarla, to put it in good dirt and make sure it grows. para que esa semilla pueda crecer. So when it grows, Y yo, esa semilla, yo soy la tierra y esa semilla crece dentro de mí. so I am the dirt and that seed grows inside of me. Y la semilla de la salvación, al crecer dentro de mí, And the va a dar seed of- frutos visibles en mi vida. And the seed of salvation inside of me will give out fruits that others can see.
Y esos frutos son los frutos dignos de arrepentimiento. And those fruits, those are the fruits of a true repentance. Así que la responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, es dar frutos dignos de arrepentimiento. So as sons of God, it is for us to bring fruit worthy of repentance. Pero ¿de qué frutos se está hablando, predicador? But preacher, what fruits are you talking about? Estamos hablando de esos frutos que son visibles o manifiestos en nuestro diario vivir, We're talking about those fruits that others can see on our daily lives, que traspasan la línea de la religiosidad diaria. that go beyond the line of religious. Usted me puede ver que ande con la Biblia bajo el brazo You can see me with a Bible under my arm el día domingo on Sundays o el día de culto, or on any given other day that there's a service. pero usted no me ve de igual actuar cuando estoy en mi casa, But you don't see my actings or the way I act when I'm at home, con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. with my family, with my wife, with my kids. No me puede ver los frutos o mi manera de comportarme en el trabajo. You cannot see the way I behave at work, ¿Cuál es mi vocabulario? what type of language I use. ¿Cuáles son mis bromas de doble sentido que uso en el trabajo con mis compañeros? What are the jokes I do among my friends at work or coworkers? ¿Cuál es mi actuar en el colegio o en la universidad? How do I act in front of others at university or at school? Cuando el mundo allá afuera me pone en la balanza, me pone en el juicio, en el banquillo de los acusados, dice, ese no es cristiano. When those out of the church see me, what do they say? Oh no, he's not Christian. Él es un mentiroso. He's a liar. Entonces, por más que yo diga cosas del diente al labio, mi testimonio, mi diario vivir está totalmente contrario a lo que mis labios y mis dientes dicen. So as much as I talk and say, if I don't act that way, En inglés se dice eso no hace match. my acts and my way of walking and talking and managing myself in this world does not match. De allí la preocupación que cada uno de nosotros nos esforcemos por dar esos frutos dignos de arrepentimiento. So from there, we come to a conclusion that we must bring forth En el verso 3 dice, fruits of repentance. el profeta Isaías se refería a Juan el Bautista cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino de la venida del Señor, alabadle, ábranle camino. Matthew 3 verse 3 says the prophet Isaiah was speaking about John when he said, he is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for him. Preparar el camino somos nosotros, To prepare the way, it's us. We para must que prepare. la semilla de la enseñanza del Evangelio, de esas buenas nuevas de salvación puedan ser enterradas en nuestro corazón y que den frutos. We must prepare the way so the seed of the gospel of salvation can give its fruit in us. Pero sin un arrepentimiento genuino no puede dar frutos esa semilla. But without a genuine repentance, that seed cannot give its fruit. Los hombres no podemos continuar llevando una vida de mujeriegos, Man, we cannot go around siendo infieles a nuestra pareja. we cannot go around being unfaithful to our partner. No podemos llevar una vida de mentiras, We cannot be liars. porque cuando construimos una mentira es necesario construir otra para continuar y que prevalezca la primera mentira. Because once we lie, we must continue to lie and create another lie to cover the first lie. Incluso si esa mentira tiene buenas intenciones. Even if that lie has good intentions. Si yo estoy diciendo que no voy a la iglesia porque estoy enfermo, pero realmente he caído en el pánico del contagio, yo estoy siendo mentiroso y no he nacido de nuevo. So if I don't go to church and I'm saying, oh, because I'm sick, and I'm not sick, I'm just afraid of the things happening around me, I'm just a liar. So I have not been born again. Es necesario que pongamos nuestra vida diaria en perspectiva a la palabra del Señor. We must put our lives through the light of the word of the Lord. Cuando la gente de Jerusalén y sus alrededores escucharon el mensaje de Juan el Bautista, se interesaron por conocerle. So those around Jerusalem, when they heard the preaching of John the Baptist, they wanted to know who he was.
En el verso 4 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba pues un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Verse Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Verse 4 reads, John's clothes were woven from coarse camel hair, and he wore a leather belt around his waist. For food, he ate locusts and wild honey. Eso quiere decir, o me hace ver, concluir, de que Juan el Bautista era una persona sencilla en su manera de proceder, en su manera de ser. John was a humble man. He had a very humble way of living. Y ahora, en el año 2022, muchos predicadores vestimos de traje, algunos lujosos, algunos caros, para tratar de reflejar o tratar de ser creíbles ante la congregación. And now, in our years, 2022, many preachers pretend or try to show off by the way they dress or the way they present themselves to the congregation. Y algo de lo que a mí me impresiona es la sencillez con que el Juan el Bautista predicaba la palabra del Señor y llamaba al arrepentimiento, quizás odiado por aquellos que estaban enraizados en el pecado. John was a very humble man in his ministry. He was hated by many, but he loved to preach the gospel. Y es que no nos gusta que nos pongan la llaga el dedo en la llaga. We don't like for others to point a finger at the things that we're doing wrong. No nos gusta que nos descubran nuestra manera real de vivir. We don't like for others to discover the real us. Nos enojamos y reaccionamos violentamente cuando somos descubiertos y puestos de manifiesto, lo que realmente somos. We get mad when we're exposed to the reality of whom we are. En el verso 5 dice, gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Verse 5 reads, people from Jerusalem and from all of Judea and all over the Jordan Valley went out to see and hear John. Y me imagino que ellos iban motivados por dos razones. And they were motivated by two things. Una de ellas era la curiosidad. One is curiosity. They just wanted it to see. Otra de ellas era para ver si él estaba a la altura de lo que estaba predicando. And the other was to see if he was up to what he was preaching. Y es lo que sucede hoy en día. And that is what's going on nowadays. Cada día que tenemos servicio, el mensaje es entregado. Every day we have service, the message is given. No el mensaje del predicador, no el mensaje del pastor, no el punto de vista. Not the preaching of the pastor or the preaching of the preacher. Not Cuando- his point of view. Cuando la predicación es 100% bíblica, es la perspectiva de Dios hacia nuestras vidas. When the preaching is 100% Bible, it's because that's the perspective of God. Pero muchos señalamos al predicador, señalamos al pastor, señalamos al líder porque nos está descubriendo nuestro pecado. But many of us just point out to the pastor or point out to the leader because he is actually discovering or bringing forth our sin. Y no nos equivoquemos, no es el predicador, es el Espíritu Santo obrando a través de los labios inicuos del predicador. And let's not be wrong, it's not the preacher, it's the Holy Spirit talking through the lips of the preacher. Dios mismo dejándonos al descubierto el pecado. God discovering our sin or bringing forth our sin. Y por eso es que esta gente se daba cita y querían ver qué estaba haciendo el predicador, en este caso Juan el Bautista, qué estaba predicando, a quién estaba señalando y a quién se refería cuando decía generación de víboras. And that's why all these people wanted it to see what John was talking about or who he was talking to. Pero aquellos que eran redargullidos, llamados al arrepentimiento y confesaban su pecado, eran bautizados por Juan el Bautista. Eso lo dice el verso 6. But those in which the Holy Spirit talked through and were moved to repentance were being baptized by John. Y aquí es donde yo confirmo, le puedo confirmar lo que decía en el verso 5, que gente de toda Jerusalén iba. En el verso 7 dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. And here in verse 7, we can see that many came forward
We'll read verse 7. It says, "But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to watch him baptize, he denounced them. 'You brood of snakes,' he claimed. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Who warned you to flee the coming wrath?" O sea que había gente allí que se sentía señalada por él So there was people there that felt that he was pointing a finger at them. y en el espíritu pudo discernir las intenciones con las cuales ellos estaban a su alrededor. And in the spirit, John was able to discern why they were there. En el verso 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. In verse 8, it reads, "Prove by the way you live that you have repented of your sin and turned to God." De allí que no podemos continuar nosotros con una vida sumergida en el pecado. From there, we must understand that we cannot continue living a life in sin, Aunque continuemos pecando. although we keep on sinning. ¿Qué hace la diferencia? What makes the difference? Que ya no nos gozamos en el pecado. That we don't rejoice in sin. Ya en el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, nos da conciencia de ese pecado y nos sentimos incómodos con Dios. The Holy Spirit that dwells in us brings us to conscience of our sin. Y como decía la alabanza que interpretó nuestra hermana Irma, volvamos a esa cruz donde todo comenzó, a sus pies. And we move towards our Lord. It brings us back to God. Y vamos a volver a los pies de nuestro Señor, a los pies de esa cruz, para mofarnos del pecado. De ninguna manera, es para pedir perdón y arrepentirnos sinceramente de corazón, aún a pesar de lo que nosotros somos, busquemos la alta misericordia de Dios en nuestras vidas. At the foot of the cross, we are not going to be seeking to make fun of what we're doing. No, we are going to come with that desire that the Holy Spirit has put in us, repenting ourselves from what we're doing. Verso 9. Verse 9. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Verse 9 reads, "Don't just say to each other, 'We're saved, for we are descendants of Abraham.' That means nothing, for I tell you, God can create children of Abraham from these stones." Apliquémoslo al siglo XXI, al año 2022. Let's put that in perspective in our times, year 2022. Yo soy salvo, ya recibí al Señor, puedo seguir pecando. I am safe. I can continue sinning. I am safe. I already received Jesus as my Savior. Salvo siempre salvo. Safe, always safe. La salvación no se pierde. I don't lose my salvation. Eso es ignorancia bíblica. That's biblical ignorance. El que tal palabra se expresa no ha nacido de nuevo verdaderamente. That who pronounces those words, you have not been born again. Pero la culpa no es del creyente. But it's not the believer's fault. La culpa es nuestra, de predicadores y pastores que nos hemos refugiado o hemos tratado pretender refugiar a los creyentes con tal de que no se alejen. Les adobamos el pecado con tal de que sigan diezmando, que sigan ofrendando, con tal que sigan haciendo número en las congregaciones. It's the preacher's fault because we just tell them it's okay to sin. There's no problem with sin. As long as they're in church, they're fine. But that's not what the gospel or what the Bible is telling us. El nacer de nuevo no significa pasar las aguas bautismales o abrir nuestro corazón al señorío de Cristo. Esa es simplemente una liturgia que se cumple. To be born again is not just to receive God or to be baptized. No, it's not. That's something that you must do because it's something that is telling us in the Bible to do it, but that doesn't mean that you're saved. Los verdaderos frutos de pasar esas aguas bautismales y de abrir nuestro corazón al señorío de Cristo es nuestro diario vivir, la transformación regeneradora que obra el Espíritu Santo en nosotros. The truth or the real fruits of going to the waters of baptism or being born again is the daily life showing the restoration or the transformation that the Holy Spirit has done in each and one of us. Lo demás es puro trámite. The rest is just paperwork. Expresiones manifiestas externas
de nuestra fe. expressions of our faith. Y digo fe entre comillas. And I say faith, coding faith. Lo verdadero es nuestro corazón, The truth is in our heart. nuestro sentir respecto a esa salvación, a esa confesión, abrir nuestro corazón al Señor y de Cristo. ¿Qué hay en nuestro corazón? The feeling towards that salvation. ¿Ha habido en nosotros una verdadera conversión? Have we had a real conversion? ¿Ha habido una verdadera transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Have we been transformed by the Holy Spirit in our lives? ¿Hemos dado el espacio al Espíritu Santo que supuestamente mora en nuestros corazones a que obre esa obra transformadora en nosotros? Have we given the room to the Holy Spirit to transform our inside? Y no me malinterprete, no dudo del Espíritu Santo. And I don't Dudo doubt de the nuestra Holy disposición Spirit. a su obrar. I doubt us, the humans. De ahí la importancia que pongamos en perspectiva nuestra vida conforme a la palabra de Dios, a la que ella nos enseña. From there, the importance of putting our lives in perspective before the Word of God. Y de aquí viene el tema de este sermón. And here is the title of this preaching. of this Ahora message. mismo, verso 10, Verse 10. ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Verse 10 reads, even now the axe of God's judgment is poised, ready to serve the roots of the trees. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire. Y si analizamos este versículo, solo este versículo, mi amado hermano, And if we analyze this verse, just this verse, brethren, aquí está el punto central o medular de lo que es el Evangelio. here is the point of what the gospel is. Juan el Bautista se esforzó por decir, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. John the Baptist forced himself or encouraged himself to say, repent, for the kingdom of God is near. Pero sobre todo But overall, es el arrepentimiento de nuestro corazón. it's the repentance of our hearts. Cuando hacemos actividad de evangelismo, When we go out and evangelize, en ocasiones cometemos el error de presionar, de forzar una oración de arrepentimiento. we sometimes force people to make a prayer of La repentance. persona a la que estamos evangelizando The person that we are actually evangelizing quizás tiene compromisos, probably has other things to do. quizás no ha dimensionado lo que consiste el abrir nuestro corazón al señorío de Cristo, el perdón de pecados y vida eterna. Probably that person has not yet seen the whole picture of repenting and receiving Jesus as their Savior. Y lo único que quiere es que nos apartemos de él. And the only thing the person wants is for us to move away from them. Y por eso, de una forma rápida, So in a fast way, hace una oración sin tener conciencia de lo que está orando. they tell you, yeah, I'll do the prayer. Y without repite una thinking- oración como cotorro. Without thinking of what they're actually doing. And they just repeat a prayer, just to repeat a prayer. Por eso es importante That's why it's important que usted y yo esta tarde, that you and I this afternoon, y aquellos que están en sintonía en la transmisión en vivo, and those that are watching us, podamos hacer una reflexión genuina en nuestra vida espiritual. we can see, ¿Hemos Our nacido de spiritual nuevo? have we been born again? ¿Hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Have we been sealed by the Holy Spirit? ¿Estamos en el proceso de la salvación cultivándolo adecuadamente? Are we in that process cultivating our salvation? Y la pregunta del millón, And the question, ¿estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? are we giving those fruits ¿Ha habido una of transformación repentance? por el Espíritu Santo en nuestras vidas? Has there been a transformation of the Holy Spirit in our lives? ¿Hemos dejado nuestra antigua manera de vivir y hemos adoptado una nueva forma de vida Have we left the old way of living and we have adopted a new one conforme a la voluntad de Dios? according to the will of God?
Por supuesto, esta respuesta yo no la puedo contestar por usted. I cannot answer for you. El único que tiene la respuesta a estas preguntas es usted. The only one that has the answers to these questions is you. El hacha está puesta The axe is laid. y todo aquel árbol, And todo all- aquel creyente And all that tree or believer que no ha dado buen fruto o que no está dando buenos frutos dignos de arrepentimiento That será has- cortado de raíz. that has not given a good fruit or is not giving a good fruit will be cut from the root. ¿Sabe lo que significa ser cortado de raíz? Do you know what it means to be cut from the root? No hay manera que vuelva a crecer. You won't be able to grow again. No hay manera que vuelva a dar frutos o a ser frondoso. You won't be able to give fruit again. Cuando un árbol es cortado de raíz, desaparece por total. When a tree is cut from the root, it disappears. Y la palabra nos enseña que es lanzado al fuego. And the word teaches us that Quizás it's en- cast into fire. Quizás en esta temporada logremos dimensionar lo que es lanzar árbol al fuego. Cuando hay frío, los que tienen chimenea en sus casas ponen leña. So those that De eso está hablando, que vamos a hacer alimento, aquellos que no demos fruto, vamos a hacer leña para alimentar ese fuego y dar calor a otros. So what the Bible is talking or teaching us is that we're going to be that wood that is put in the chimney just to warm others. Y si lo espiritualizamos más, van a ser lanzados al infierno. And if we put this in the spiritual perspective, they will be thrown into hell. Y si eso a usted no lo hace pensar, And if that doesn't make you think, no lo hace reaccionar, if that doesn't make you react, al final de este mensaje vamos a hacer la oración del arrepentimiento at the end of this message, we will para be que doing the tengamos una prayer of oportunidad más salvation, de poder nacer de nuevo. so we can have the opportunity to be born again. Cierro con esta conclusión. I will close with this conclusion. Ser creyente implica una renuncia constante a nuestros propios deseos. Being a believer implies a giving up to our own fleshy desires. Menguar nosotros para que Jesús crezca en nosotros. We decrease so that He, Jesus, grows in us. Estamos obligados a cultivar la salvación en nuestra vida. We are obligated to cultivate salvation in our lives. ¿A través de qué? Through what? Oración, Through prayer, lectura bíblica reading of the Bible, y congregación sistemática. and congregating. Esos son los tres pilares del creyente. Those are the three foundations of the Christians, of the believers. No podemos llenarnos la boca y decir que somos hijos de Dios cuando no tenemos palabras para comunicarnos con nuestro Dios. We cannot say that we're His sons or we're His kids if we don't have words to communicate with Him. Cuando tenemos un vocabulario raquítico para hablar con nuestro Dios. When our vocabulary is not enough to speak to our God, to our Father. Cuando hemos desarrollado diligentemente o hemos fomentado con diligencia y disciplina esa conversación, esa intimidad a través de la oración, When we have developed that vocabulary through prayer, no hay palabras rebuscadas. there are no words that you look for in the dictionary. Las palabras emanan de un corazón agradecido. The words come out of a grateful heart. Usted para hablar con sus familiares, con sus hijos, con su papá, usted no utilizaba un lenguaje rebuscado. When you talk to your family, to your father or mother, you don't look for words to talk to them. Usted expresaba lo que pensaba y sentía por la misma confianza que había o que hay con él. You will express the right words that are in your heart because you trust them. Todos debemos de dar espacio al poder transformador de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. We must give the space to Para- the power of transformation in the Holy Spirit in us, para que realice y finalice esa obra transformadora en nosotros so it can finish the changes in our lives. y que va a tener fin cuando nosotros pasemos a la presencia del Señor o Él venga por nosotros. And that will finish when we go to His presence or when He comes for us. La pregunta es, ¿qué estamos dando nosotros como frutos? The question now is, what type of fruit are you bringing forth? Y finalizo con esto, con la expresión de
Juan el Bautista en el capítulo 3, verso 10 And I will del finish with Evangelio de San this, Mateo. where El hacha está puesta y verse todo árbol que no da buen fruto será cortado de raíz y lanzado al fuego. And I will finish with this. What Matthew 3:10 tells us. Even now, the axe of God's judgment is poised, ready to serve the roots of the trees. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el ángel dice a la iglesia. Those that have ears, please hear what the angel says to the church. Venimos en palabras de We oración. will be praying now. Amadísimo Padre, Rey Celestial, Holy Father, el mensaje esta tarde, Señor, ha sido entregado, puesto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. the message today has been given and it has been put in our hearts. Te suplicamos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, We beg you, Father, that through the manifestation of the Holy Spirit that dwells in us, pueda reargullirnos, let us tell us, pueda sacudirnos, Señor, de tal manera you can come to us, Lord, que cambiemos nuestra vida, that we transform or que change our podamos dar ways, frutos dignos de that arrepentimiento, we can bring forth fruits, que of podamos llenarnos la boca de decir abiertamente con una solvencia moral que somos hijos de Dios y creyentes, that we can say that we're believers, that we're your sons, porque el mundo allá afuera because the world outside está viendo nuestro testimonio is watching our testimony, y que ese testimonio es acorde, Señor, a tu palabra. and that our testimony, Lord, please be according to your word. Te rogamos, Señor, esta tarde We beg you, Father, por los que están enfermos, for those that are ill, por cada uno de ellos, Señor, for each and one of them. no importando su posición geográfica esta tarde. It doesn't matter where they're at. Quizás no te digamos los nombres de cada uno de ellos, Señor, pero tú los conoces. We might not mention their names, but you know who they are, Lord. Enséñanos, Señor, a confiar. Please, Father, let us trust you. Queremos aprender, Señor, a vivir por fe, We want to learn to live by faith, aún a pesar de las evidencias físicas, Señor, que estén en total oposición con nosotros. even though all those evidence that are against us. Llámese esa oposición enfermedad, Call that evidence sickness. llámese esa oposición falta de empleo, Call that not having a job, unemployed, escasez económica o material. not having enough financially. Ahora, Padre, Now, Lord, queremos pedirte tu misericordia sea derramada en cada uno de nosotros, we want to beg you, Father, los that que your estamos mercy congregados be en este poured recinto, in each and one of us, the ones that are congregated in this church today, y los que están a través de esta transmisión completamente en vivo, Señor, en sus dispositivos móviles. and those that are through our online transmission, Y aquellos que verán quizás este video diferido, Señor, and those that will see this video later on, confiando en que tu palabra es eficaz, trusting that your word, Lord, is real, confiando en que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. trusting, God, that you talk to us in time and out of time. Obra milagros esta tarde, Señor. Please, Father, we want to see your miracles. Termina la obra de sanidad que has iniciado en aquellos hijos tuyos, Padre. Finish, oh Lord, the healing in each of our brethren. Aquellos que han clamado, Señor, de lo profundo de su corazón para que obres un milagro. Those that have cried out to you, Lord, for a miracle. Te pedimos por sus familias. We ask you for their families. Te pedimos por sus ingresos económicos este año de nuestra cosecha. We ask you for their financial status this year, Que puedas abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. that you can open the windows of heaven upon Yes. them. Enséñanos a vivir bajo la ley de la siembra y la cosecha. Teach us, Lord, to live Y- under your law Y bajo la ley del perdón. and allow forgiveness. Bendice todos los proyectos que tenemos en este año 2022. Bless all the projects that we have for this year, 2022. Todo lo que hemos planificado como familia, All that we have planned as a family, como miembros de esta iglesia, de esta congregación as members of this church, of this congregation, y sobre todo, Padre, como hijos tuyos. and overall, as your kids, our children's. Todo esto te lo pedimos e imploramos en acción de gracias All of this we ask you, Lord, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. in the name of your Son, Jesus Christ. Amén, amén y amén. Amen. Usted que nos sintoniza a través de nuestra transmisión completamente en vivo, generada aquí desde nuestro templo ubicado en Canoga Park, queremos expresarle
El mensaje ha sido entregado, no sé si usted se identificó, si Dios habló a su vida. Si es así, me gustaría esta tarde decirle que Dios tiene grandes y maravillosos planes para usted. No le estoy ofreciendo una vida color de rosa sin totalmente pruebas, pero sí garantizarle que aún a pesar de las pruebas que puedan venir, usted saldrá adelante tomado de la mano del Señor. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, solo le queda confesarlo. La carta del apóstol Pablo a los romanos nos enseña que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Porque según la cultura judía, todo emana del corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad. Así que allí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar, quizás está trabajando, permítame hacerle esta invitación y hacer esta oración para que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. No es una oración cualquiera. La oración en sí no salva, pero sí la actitud de su corazón. Si a esa actitud del corazón usted le agrega la fe en Cristo, su salvación está asegurada. Y recuerde, la salvación no es un acto, no es un fin, es un proceso el cual inicia este día. Y usted tendrá la responsabilidad de hacer crecer, de hacer llegar a feliz término esa salvación hasta que pasemos a la presencia del Señor o que Él venga por nosotros. Le invito que ahí donde usted está pueda repetir después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Señor, que soy pecador, que he fallado, que te he faltado, Señor, que he pecado. Quizás, Señor, por ignorancia o quizás con conocimiento de causa, pero, Señor, te suplico me perdones. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra transformadora en todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y que este día mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, por favor, déjenos una manita levantada ahí en el chat de esta transmisión para orar con usted y por usted. Somos Casa de Oración Taber Silman y le damos la más cordial bienvenida a nuestra congregación, a la familia de Cristo. Hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes en nuestro programa Remendando el Alma a las 7 de la noche, hora de California, 8 de la noche, hora de California. Y el día domingo a las 2 de la tarde, siempre tiempo de California, en nuestro templo ubicado en el 7056 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park, código postal 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, por favor, no se resista. Dios tiene grandes y maravillosos planes para usted y su familia. Le esperamos. Es nuestra oración. Que el Señor le bendiga.